Hablar de Constantinopla como la joya perdida por el mundo occidental, que es lo que es esa ciudad que todos queremos, pero que ahora los tienen los turcos, y antes lo tuvieron los otomanos, pero que nosotros seguimos manteniendo el nombre de la antigua ciudad, la ciudad de Constantinopla, de la ciudad de Constantino, señal de que tenemos un concepto de la posesión, es decir, esa ciudad sigue siendo nuestra y pertenece a la cultura del Occidente y no del Oriente. Y entonces planteé precisamente eso, explicar qué es lo que queda de Constantinopla, el actual Estambul. O si ustedes van a Estambul, si pueden descubrir Constantinopla. O sea, en realidad lo que voy a hacer es un ejercicio de imaginación. Les he traído muchas imágenes para que explicar las cositas y para situar los sitios en los lugares. Por desgracia no conservamos donde estuvo San Germán de Constantinopla, porque desapareció la iglesia, que es la iglesia de los 12 apóstoles. Les podía haber tenido una reconstrucción de cómo era una de las grandes iglesias de Constantinopla, que fue convertida en mezquita en el siglo XVII y luego, como consecuencia de un terremoto, cayó, y los turcos, por desgracia, en el cuidado, y lo siento, de algunas cosas del mundo bizantino, no son especialmente cuidadosos o no lo han sido en determinados momentos históricos. Y luego les he traído un ejemplo con fotografías mías para ver cómo se degrada un mundo histórico porque alguien no quiere conservarlo. Pero vamos, que podemos hacer esta autoflagelación aquí en España, ¿eh? No hace falta irse a Estambul para flagelarse. Pero ya que tenemos que hablar de Constantinopla, pues les pongo un caso. Y entonces les voy a explicar si se conserva la ciudad o no. Lo cual es un ejercicio. Tienen que imaginar Estambul. Yo les pongo imágenes de Estambul y ustedes se la imaginan Estambul. Esto es Estambul. Esto no es Estambul, esto es Constantinopla. Aparecen las tres ciudades que constituían la ciudad. Por una parte, hablo más fuerte, por una parte la ciudad bizantina, completamente amurallada tanto al mar de Mármara como al Cuerno de Oro, que es ese trocito que entra en la ciudad, como al Bosforo, que es este trozo de aquí. Y dos ciudades cristianas. Cuando hablo de cristianas me refiero a católicas, para diferenciar entre cristianos y ortodoxos. Dos ciudades cristianas que son Pera y Galata, una ciudad veneciana y una ciudad genovesa. ¿Por qué hay dos ciudades ahí? Simplemente porque al final de la Edad Media, genoveses y venecianos adquieren un enorme imperio comercial que van conquistando todos los puertos, en primer lugar de Dalmacia, la antigua Dalmacia, que es la actual Croacia y Albania, toda la zona del Peloponeso, lo que sería la actual Grecia, y todas las islas, empezando por el Dodecanesos, Cefalonia, Zante, Corfú, y todas las islas que estaban enfrente de lo que era Asia Menor, actualmente Anatolia. Anadolu, la madre patria, la madre tierra. Y en medio de eso estaba una ciudad que al principio se llamó Bizancio, luego, cuando se conformó el Imperio de Oriente, cuando se dividió el mundo romano en dos, se llamó, por el nombre de la persona que la reconstruye, Constantino, después de que Antonino Severo la destruyera entera, y luego, a partir de 1453, que es conquistada por Fatih Sultan Mehmed, o sea, Mehmed II Fatih el Conquistador, se llamará Estambul. Los habitantes de la ciudad, en realidad, si fuera turco diría Çok Yaşa, que significa larga vida. Y usted me respondería Sendeger,
y que usted lo vea. Pero como no soy turco no puedo decir eso. Entonces, vamos a ver. Constantinopla es una ciudad, o Bizancio es una ciudad que nace, no es una ciudad excesivamente antigua. En toda esa parte de Asia Menor hay ciudades mucho más antiguas, Éfeso, etc. No aparece, por ejemplo, citada en las cartas de San Pedro ni San Pablo, es decir, no se producen predicaciones cristianas en esos territorios, no había comunidades cristianas ahí en ese momento, en el momento de las predicaciones, son muy poquitas, porque el mundo realmente importante de Asia Menor estaba colocado más abajo. En la época de San Pedro y San Pablo, esto era dominado por los atenienses, pero él no se detiene allí, se detiene mínimamente, pero no nos deja constancia, mientras que de Éfeso sí nos deja enormes constancias. Aparte de Éfeso era el gran puerto del territorio, puerto que se desaparece como consecuencia de que se cortan todos los árboles y se colmata el puerto. Ocurre lo mismo que en la ciudad de Pisa, se cortan los árboles y entonces hay que construir otro puerto. Los de Éfeso no lo construyen, los de Pisa lo construyen en Livorno, pero aquí no se construye. Es una ciudad importante, y es una ciudad importante fundamentalmente por una cosita muy pequeña, que se llama el Cuerno de Oro. El Cuerno de Oro no hay oro, no es un cuerno, simplemente es un río. Estambul tiene 3 ríos, muy pequeñitos, de agua dulce, y luego tiene lagos interiores. El Cuerno de Oro lo único que consiste es que es una zona donde es bastante profunda y permite que lleguen los barcos ahí. Y se puede defender de una manera muy sencilla, que es como se defendió hasta 1453. Se defiende de 2 maneras. A través de un invento de los griegos que se llama el fuego griego, que consiste en proyectar algo para quemar las naves enemigas, que es simplemente naftas, impulsadas con una especie de cañón que la prendían fuego y quemaban a los barcos, pero sobre todo se defiende porque se ponía una cadena que iba desde esta puntita, lo que los turcos ahora llaman Sarayburnu, la punta del palacio, Burnu, la nariz del palacio, sería la traducción más literal, iba hasta la ciudad de Gala. Y era una cadena con unos eslabones enormes, de los cuales conservamos 5, y se tapaba la entrada al Cuerno de Oro. Eso era su gran defensa. A raíz de esto, esta ciudad es relativamente importante, las ciudades de Asia Menor van entrando en decadencia. Es una ciudad que, en primer lugar, se constituye como una ciudad eminentemente romana, luego griega y luego otras cosas. Objetivamente, Estambul está colocado en uno de los lugares más estratégicos del mundo, porque está colocado, yo les había traído textos, porque vamos a sacar ahora, por eso de la investigación, que hay que sacar libros, un libro que es de Pedro Giglio, se llama Los 4 libros de la topografía de Constantinopla y de sus antigüedades. Pedro Giglio era un embajador francés de Francisco I de Francia. Francisco I de Francia gobierna al mismo tiempo que Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania. Y este hombre hace una embajada al gran sultán otomano, a Kanuni Sultán Sulimán el Magnífico, y está en Estambul, porque ya no es Constantinopla, hacia 1550. Entonces, él hace lo mismo que voy a hacer yo. Descubrir la ciudad griega dentro de la ciudad turca. Él lo hace a través de 300 páginas. Yo no me atrevo a hacer esto en 300 páginas. Entonces, va contando lo que hay, que ya no queda la mitad, ni la mitad ni la 10ª parte de lo que él cuenta que hay, ¿no? Y les decía que es un lugar estratégico porque está uniendo 2 mares. Un mar interior frío, muy frío, lleno de pescado azul, como es el Mar Negro, que termina en la península de Crimea, en la actual Ucrania, demasiado conocido últimamente, y empieza en el Mar de Mármara,
que se comunica con el Mediterráneo a través del estrecho de los Dardanelos. Y la unión entre estos dos mares, un mar cálido, que es el Mármara, el Mediterráneo al fondo, un mar muy cálido y muy salado, y un mar muy frío y poco salado como es el Mar Negro, se unen a través de un pequeño estrecho, que es el estrecho que está aquí, que es el estrecho del Bósforo. Y Istambul, o Constantinopla, está al final, está aquí. Esto es Europa y esto es Asia. La distancia más corta, que es donde está el primero de los puentes de Estambul, que es este de aquí, que es el puente de Europa. Los turcos antes a los puentes les llamaban por los lugares de continente. La islamización de Turquía en los últimos años ha generado que los nuevos puentes de Constantinopla tengan nombres de sultanes otomanos. Pero cuando se hace el primer puente, en los años 50, 60, nunca se plantea ese proceso de islamización. Por lo tanto, el puente se llama de Europa. El segundo puente se llama Fatih, el conquistador, y el tercer puente se va a llamar Selim. Selim es el gran sultán que conquista Egipto, Siria, Meca, Medina. O sea, es el sultán islámico por naturaleza, lo cual indica el grado de islamización de esa sociedad, para bien o para mal. Eso lo dicen ustedes, o los de la Casa Turca. Yo no, yo lo cuento simplemente. ¿Se están aburriendo o me van siguiendo? Vale, bien. Si se aburren lo dicen, ¿eh? Yo cambio el discurso. Vengo sin papeles, o sea que me lo puedo permitir. No me tengo que preparar como don Enrique el sermón. Concienzudamente. Porque mi advocación pasó ayer, por lo tanto no me tengo que preocupar de la advocación por San Germán, ¿no? Eso fue ayer. Pero como hoy no hay esa advocación de San Germán, se acaba el problema. Esta ciudad es una ciudad relativamente importante, pero tiene su gran momento de evolución cuando se convierte en una ciudad. Hay un enorme comercio. ¿Este comercio de dónde viene? Yo les había tenido un texto en que hablaba de la riqueza de la ciudad, que había de todo, es decir, llegaba de todo, había bosques, es verdad, todos los bosques del Ponto, hay osos, bueno, había osos, ya no hay osos, pero hasta hace pocos años los había ciervos, los sultanes cazaban ciervos al lado de la ciudad, había pescado por todos los lados, pescado azul fundamentalmente, y atunes pequeñitos. O sea, los grandes que nos comemos aquí, ellos los tienen pequeñitos. Y cuando llegan aquí están grandes, que es cuando los comemos nosotros. Los desgraciados son ellos. Pero tienen unos excelentes pescados azules, ¿eh? Y unos salmonetes excepcionales. Era una zona agrícola muy fuerte. En invierno llega a nevar en la ciudad, poco pero nieva. En verano es calurosa. Los sultanes, de hecho, se trasladaban a la actual Edirne, la antigua Adrianópolis, que está a unos 300 kilómetros en Europa, no en Asia, en Europa. Pero es una ciudad absolutamente privilegiada porque recibe el comercio tanto del Mar Negro, como llegan todas las caravanas, y sobre todo Constantinopla es el último punto terrestre de ese mundo tan maravilloso y tan fabuloso que se llama la Ruta de la Seda. Es de donde vienen las sedas, de hecho en Turquía hay seda, donde vienen las cerámicas chinas, donde viene el incienso que se quema aquí todos los domingos o todos los días, que viene de Arabia pétrea, que es simplemente una resina de un árbol que solamente nace en la zona de Arabia, donde viene la mirra, pero donde viene también la pólvora, los calendarios, la cerámica verde o la cerámica azul, donde viene el azafrán, donde viene todo lo prodigios, y donde hasta que llegan los portugueses a Ormuz, donde llega la pimienta, donde llegan todas las especias. Las especias en esta época sirven
para que la comida no haya que tirarla. No hay refrigeradores, hay fresqueras. Entonces, la única manera de comerse determinadas cosas es echarle muchas cosas. Sal, pimentón,